admitir. Bueno, nosotros dijimos que en realidad el análisis de las políticas públicas se pueden dar en principio por dos formas. Decíamos una que era la forma procesual, donde se divide didácticamente por etapas, que es la que estamos desarrollando ahora, y otra forma de análisis que también podemos llevar adelante es mediante la cuestión histórica, que vamos a ver en la última, diríamos, en la parte siguiente de nuestra materia, en la segunda parte de nuestra materia. En lo que hace a esta cuestión de las etapas, nosotros, según esto, como decimos, son divisiones didácticas, según el autor, ustedes pueden encontrar diferentes etapas. Villanueva, que es el que le estamos siguiendo en esta oportunidad, nos habla de aproximadamente 7 etapas. Y nosotros ya hemos hecho el recorrido de, diríamos, de la primera etapa que la contó el profesor Rubén en la clase pasada, que es el problema público. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El problema público, decíamos, es una construcción cultural, porque no es objetiva, sino que depende de cada comunidad, cómo se va desarrollando esas etapas, ¿sí? Ese problema público. Y la segunda etapa que comenzamos a hablar en la clase anterior era la de la agenda, Entonces el profesor desarrolló lo que era el concepto de la agenda, hicimos una gran clasificación entre la agenda pública y la agenda institucional. En esta semana ustedes tenían un material para ampliar esta cuestión de la agenda, porque es interesante para pensar como politólogo, ¿sí? Siguiendo a dos autores, a lo que es Carrillo y Tomayo, que son dos españoles que hablan respecto de la agenda pública, y ellos hablan de dos cuestiones a tener en cuenta cuando nosotros vamos definiendo la agenda. La primera de ellos dicen la característica que tiene hoy las comunidades, ¿sí? Las particularidades que tiene hoy las comunidades. Entre ellos dice que la opinión pública es sofisticada. ¿Qué significa esto? Dice, hoy encontramos en nuestra comunidad que un gran porcentaje de la misma ha tenido acceso a la educación y a niveles interesantes de lo que hace a el sistema educativo, ¿sí? Un gran porcentaje. Ustedes piensen que en la Argentina hoy estamos alcanzando prácticamente un 92% de los chicos en edad escolar de primaria dentro del sistema educativo. Es sumamente importante. Ya bueno, en la secundaria estamos hablando de un 68, entre 60 y 68% de lo que significa la secundaria. ¿Sí? Y la otra cuestión que también dice que la particularidad que hace a esa comunidad es la cuestión de el acceso a la información. ¿Qué es lo que habla de el acceso a la información? Es que hoy hay miles de formas de uno de poder enterarse de lo que sucede en la comunidad. ¿Sí? Uno prácticamente, miren lo que es la cuestión de hoy de los porcentajes de la vacunación. ¿Sí? Como está en línea, nosotros hora por hora podemos ir sabiendo cuántos argentinos han tenido acceso al sistema de vacunación. ¿Sí? O podemos también pensar el nivel de argentinos que tienen COVID. ¿Sí? La segunda cuestión, o sea, la primera cuestión que ellos analizan es esto, la comunidad, las particularidades que tiene hoy la comunidad. Y la segunda particularidad hablan de la atención que tiene la comunidad respecto de los problemas públicos.
Dice, la comunidad tiene una atención diferenciada, porque no a todos nos interesan las mismas temáticas. Entonces, cada ciudadano, cada persona toma atención en algunos problemas públicos que tiene su entorno. Y que eso está referenciado especialmente por el lugar que ocupa cada persona dentro de la comunidad. Si estoy dentro del sector de adultos mayores, seguramente me interesará saber cómo va a ser el aumento de la jubilación o qué otros medicamentos ingresan dentro del Vademecum de salud, ¿sí? Pero si tengo entre 20 y 30 años, seguramente tendré otras atenciones que hacen a las problemáticas públicas. Entonces, pensando en estas dos características, ¿qué más ellos dicen? En realidad, explican que hay por lo menos 5 diferentes teorías que han ido estudiando cómo se da la conformación de la agenda pública. Dicen como mínimo 5 teorías. Y también dentro de esas 5 teorías, ellos piensan en otra cuestión que hace a los indicadores que se pueden encontrar hoy en la agenda respecto del tiempo que permanecen las problemáticas dentro de la agenda pública. ¿Sí? Indicadores de tiempo respecto de lo que permanece una problemática dentro de la agenda pública. Que esto lo veníamos viendo algo en la clase, en el encuentro anterior. Nosotros encontramos algunos temas que son recurrentes, o sea que siempre vuelven, diríamos. Y en cambio otros son más volátiles. Diríamos que creo que una de las temáticas, y que esto es, para esto hablamos de la agenda pública, es la cuestión de la inseguridad. Yo creo que una de las temáticas que no logra resolver los gobiernos a través del tiempo es los niveles de inseguridad que nos afectan. Y depende de la característica, hay mayores grados o menores, pero no desaparece nunca del escenario social la cuestión de la inseguridad. Entonces, ellos analizando estas 5 teorías, estos criterios, estas cuestiones de la comunidad, han determinado en su investigación que una de las formas de que podemos analizar las agendas públicas son mediante la competencia entre las temáticas que forman parte de la agenda pública. ¿Qué es lo que hablan acá? Que uno puede comprobar que en la mayoría de los casos los temas van variando. Que es poco probable que a través de los años siga siendo la misma agenda, que los temas van variando. Y uno de los factores que también incorporan acá es la cuestión de la crisis. Y esto nosotros lo podemos pensar en lo que ha sido el año pasado con la cuestión de la pandemia. Esa crisis que hemos tenido a nivel sanitario vino a cambiar totalmente nuestra agenda pública y agenda gubernamental. El gobierno, y si ustedes se acordarán, en enero del año pasado y en febrero estábamos hablando sobre todo de la deuda externa, de cómo íbamos a pagar los vencimientos y demás. Pero cuando aparece este virus, obviamente las prioridades pasaron a otra, a la cuestión de cómo reforzar el sistema de salud y dentro de la Argentina, o sea, la visión fue totalmente distinta. Entonces, en este sentido, ellos van a decir que analizan los problemas que forman parte de esta competencia. Dice, en realidad podemos encontrar dentro de las agendas problemas crónicos. ¿Sí? ¿Qué dicen problemas crónicos? Que un gran porcentaje de la población está
de acuerdo o consciente de que existe ese problema dentro de la sociedad. ¿Sí? Y ellos allá dicen que, porque estos autores son españoles, dicen que un caso sería el desempleo, que es un problema que la mayoría de la población está de acuerdo. Si nosotros venimos a la Argentina hoy como problema crónico, también diríamos que tanto el desempleo como también la inflación sería un problema que hace varios años que no se logra resolver por parte del gobierno. ¿Sí? Entonces, después ellos hablan de una segunda clase de problemas dentro de esa agenda que serían los intermitentes. Intermitentes. O sea que son los discontinuos, que aparecen y desaparecen. Depende de, diríamos, de lo que la propia sociedad va determinando. Ellos en este sentido dan un ejemplo que dicen en el caso de la vivienda. Yo acá, si nosotros analizamos la realidad de Misiones, quizás también depende del lugar que analicemos, podríamos decir que es crónico o es intermitente. Si voy a Posadas, yo diría que el factor vivienda es crónico, porque nosotros vemos que todo lo que es el Gran Posadas, hay una gran necesidad de tener vivienda digna. ¿Sí? En cambio, quizás si vamos a una población más reducida o de menos habitantes en algunos pueblos, quizás la vivienda no sea un factor tan importante por la cuantía de la necesidad. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión, qué otra tercera clase de problemas ellos se encuentran dentro de la agenda? Hablan de los nuevos problemas. Que en toda agenda siempre nos encontramos con esto, con nuevos problemas que tienen cierta relevancia y que son incorporados dentro de esa agenda pública. Ellos haciendo mención a España, ven un ejemplo que sería la migración. Ustedes se acuerdan, yo creo que todo el año 2019 nosotros prendíamos, se encendía, ¿no es cierto?, la televisión y veíamos cómo los problemas de migración de Guatemala, de todo lo que eran algunos países, sobre todo de América del Centro, que realizaban grandes caravanas para buscar nuevas condiciones de vida. Y que también en Europa es un problema importante la cuestión de la migración. ¿Sí? Yo creo que ustedes lo abordan en teoría 2, teoría política 2, esta cuestión de la migración. Deberían verlo, porque miren que hay toda la cuestión de cómo se obtienen las visas y otras cuestiones que hacen a las políticas públicas. Si nosotros venimos a Argentina en tiempo normal, ¿sí?, no solicitamos visa, ¿sí?, sino que tenemos una flexibilidad en lo que hace a las migraciones y a los ingresos de extranjeros a nuestro territorio. Pero es también una cuestión cultural por lo que ha significado, ¿no es cierto?, la historia reciente de la constitución de nuestras comunidades. ¿Sí? Hasta ahora estamos siendo bisnietos o tataranietos de inmigrantes, la mayoría de la población de Misiones, si vamos a hacer, ¿no es cierto?, el seguimiento de la historia propia de nuestra provincia. ¿Sí? Si nosotros pensaríamos en Misiones, ¿cuáles serían estos temas de nuevos problemas? ¿Sí? Tendríamos que pensar y analizar en esas agendas lo que sería. Yo creo que ayer escuchaba que en una de las noticias que decían, bueno, la importancia de hoy de contar con un hospital odontológico, ¿sí?, en Misiones, y presentaban lo que era uno de los hospitales móviles que adquirió la provincia. ¿Sí? O sea, bueno, quizás esto sería uno de los nuevos problemas o un problema recurrente, la salud bucal.
habría que pensarlo a ver dónde, o con qué criterio podemos clasificar esa problemática. ¿Sí? ¿Qué otro, cuarta clase de problema que ellos analizan dentro de la agenda? Entonces tenemos el primero, los crónicos, los segundos, los itinerantes, los terceros, los nuevos problemas que van apareciendo, y que quizás por nuevo problema podríamos decir nosotros en Argentina lo que sería todo lo que hace a la condición de género. Me parece que sería una cuestión con los nuevos colectivos y cómo esos nuevos colectivos se van incorporando dentro de las comunidades. ¿Sí? Que uno hoy ve cómo Posadas comienza a ser epicentro de algunas movilizaciones en defensa de estos nuevos colectivos sociales que surgen. ¿Sí? Y que está interesante para ver también cómo se van, qué nuevos derechos van recibiendo con estas situaciones. ¿Sí? Y el cuarto de los problemas, ellos hablan de los problemas de la crisis. Que ahí obviamente hoy no nos da otra cuestión de hablar de la pandemia. O sea, la pandemia es esto de que ha cambiado todas las agendas, no solamente a nivel municipal, provincial o nacional, sino también hasta a nivel mundial. Nadie pensó que iba a surgir esto. ¿Eh? Nosotros por ahí teniendo el cierre de fronteras, ¿sí? Que es una de las cuestiones que podemos analizarlo, ¿sí? ¿Qué produce esta cuestión? Miren ustedes, la semana pasada seguíamos con esta cuestión de estas familias varadas en el puente que querían ingresar por un paso que no está habilitado a este momento para la migración poblacional. O sea que ahí encontrábamos esta cuestión de cómo se da una nueva problemática. La segunda de las cuestiones, o sea, el primer resultado que ellos ven es esto de la competencia entre los temas, haciendo estas 4 clasificaciones. El segundo de los factores dentro de la agenda, ellos hablan de los cambios culturales, ¿sí? Que es otra de las teorías que nosotros podemos decir que cómo se va dando las diferentes agendas dentro del gobierno es producto de esto, de los cambios culturales que se dan en la propia comunidad. Acá, si nosotros pensamos en cambios culturales, partimos de 2 extremos. Por un lado, la agenda vieja y por otro lado, la nueva agenda, obviamente. Entonces nosotros tendríamos que comparar y decir, bueno, a ver, la agenda vieja de la década del 70, ¿qué temáticas incluían a los gobiernos de ese momento? Y si venimos hoy a la agenda nueva, ¿cuáles son las temáticas que encontramos hoy en cualquiera de las agendas gubernamentales? Encontraríamos algunos temas importantes, como es la cuestión del ambiente. ¿Sí? Hoy no hay gobierno que no incorpore la temática del ambiente. Miren ustedes los candidatos, ¿sí? Estamos a pocas horas de las elecciones, y en todas las propuestas de los diferentes candidatos, nosotros estamos viendo que una de las cuestiones es lo ambiental. ¿Sí? ¿O no escucharon propuestas ambientales? ¿Mm? Sí, ¿no es cierto? Porque también la comunidad, exigen hoy una cuestión o una variable ambiental. Ustedes piensen que la Organización Mundial, la ONU, ha establecido dentro de su agenda también los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde los gobiernos se han autoobligados a cumplir con los mismos. O sea que dentro de sus agendas incorporar esta cuestión de los ODS. Y miren si no tendrá importancia que la propia provincia
ha decidido crear una Secretaría de Cambio Climático, ¿sí? Que va relacionado con esto. En realidad, muchos dicen que en realidad debería haber creado una Secretaría de ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que sería mucho más importante que el propio cambio climático. Pero son maneras distintas, por eso también decimos, a ver, muchas veces esto de la agenda es también poner en la reflexión de la comunidad algunas temáticas que se van dando dentro de la cuestión. Yo creo que, a ver, si decimos en esta nueva agenda, podríamos hablar del ambiente, así también podemos hablar de la igualdad de género. La igualdad de género. Yo creo que la Argentina hoy es una temática muy importante la cuestión de la igualdad de género. Quizás se avanzó en alguna intención con lo que es la igualdad, diríamos, electoral en las listas. Pero hay mucho más que la igualdad en una lista, sino qué pasa en la realidad. Hoy cuando nosotros vemos todo lo que hace a las diferentes estadísticas, vemos que hay un gran porcentaje de que los hombres perciben mejores salarios que las mujeres en los mismos puestos de trabajo. Entonces ahí estamos viendo que la igualdad se rompe en cuestiones laborales, o que hay en algunos puestos que las mujeres nunca son convocadas ni seleccionadas para ocupar determinados puestos. Miren que también muchas veces las que luchamos y las que muchas veces estamos en esta cuestión de que se escuche la necesidad de tener la igualdad de posibilidades, es interesante para una comunidad más igual. Así también podríamos pensar, así como decimos en la igualdad de situaciones, también podemos ver la cuestión de las diferentes culturas, cómo se dan las igualdades entre las culturas, especialmente pensando en Misiones, donde tenemos una cultura original y cómo es su incorporación dentro de la sociedad. Son problemáticas. ¿Cómo intervenimos en esta vida cultural de estas comunidades originarias? Muchas veces nosotros desde el gobierno hace algunos meses atrás estuvimos pensando la problemática de por qué algunos grupos de las comunidades guaraníes se trasladaban a la ciudad de Posadas y dormían y vivían en condiciones muy, muy descuidadas o de una manera de que creo que nadie quería que estén desprotegidos, sobre todo los menores también. Y ahí también toda una cuestión de pensar por qué quieren venir, para qué vienen a la ciudad. O si no es un derecho de ellos de también interactuar dentro de estas culturas, ¿por qué solamente deben estar en aldeas? Podríamos nosotros plantearnos en lo que hace a esto de pensar las nuevas problemáticas. Entonces, dentro de esto de la nueva agenda, nosotros podríamos pensar, a ver, y podríamos comparar, que esto es lo que nos ayuda a ustedes. Una de las metodologías de la ciencia política es el método comparado. Entonces acá también podríamos comparar, ¿no es cierto?, lo que es la agenda de la década del 50 con la agenda de la década del 2010, ¿sí? Elementos que nos ayuden a colaborar en cómo podemos estar mejor dentro de nuestras comunidades. El tercer punto que hablan, entonces dijimos, ellos que ven el resultado de los cambios de la agenda. Lo primero es la competencia de temas. El segundo, la cuestión de los cambios culturales. La tercera de las cuestiones que ellos determinan es
el cambio en las comunidades. Que esto viene relacionado con lo primero que hablábamos, de cómo el cambio en la comunidad, también hoy, el estar en índices más educados, en índices de mayor acceso a la información y demás, hay muchas temáticas donde hoy la comunidad presiona para que se incluyan dentro de la agenda. O sea que hoy la ciudadanía también ejerce presión respecto de las temáticas que van a formar parte de la agenda gubernamental. ¿Sí? El tercero de las cuestiones que ellos determinan es el valor y los intereses de las personas. Dicen, hoy también en las agendas pueden darse los cambios por esto. ¿Por qué? Porque determinan que, según las edades, cada población tiene diferentes intereses. Ustedes piensen que Misiones, y ayer creo que cuando yo escuchaba los números de lo que es el padrón electoral, ¿sí? ¿Escucharon el número que forma parte del padrón electoral que va a ir a votar el domingo? ¿Sí? 950.000 misioneros. ¿Sí? Eso significa que si estamos, recuerden ustedes que nuestro último censo poblacional ha sido en el 2010. ¿Sí? Tendríamos que haber tenido el censo el año pasado, no se dio, este año tampoco por las circunstancias, seguramente 2022 tendremos el censo poblacional. Nosotros estábamos hablando que Misiones al 2010 tenía casi 1 millón de habitantes. Y ahora, 10 años después, si vemos lo que van a ir a sufragar todos los mayores de 16 años, debemos estar pensando que estaríamos con una población de aproximadamente 1.400.000 misioneros. ¿Sí? Un crecimiento prácticamente del 35% en 10 años. Es muchísimo, es muchísimo. Y eso también significa que van cambiando la base etaria. Vamos teniendo una pirámide mucho más grande en la primer base etaria y disminuyendo para los adultos mayores. ¿Sí? Eso también, cuando uno piensa en las políticas públicas, es sumamente interesante entender cómo es la pirámide, porque también allí uno debe apuntar hacia dónde van las políticas públicas. ¿Sí? Creo que todo gobierno, cuando determina las políticas públicas, también tiene esto de que el profesor decía en la clase pasada de una idea electoral. O sea, yo estoy en el poder y la idea del que está en el poder siempre es mantenerse en el poder. Entonces, ¿cómo se mantiene en el poder? Siempre que consigue el visto bueno o la adhesión de la población. Entonces también su política pública tiene que ir en relación con ese electorado que se va formando. También en esto nosotros podemos pensar, ellos analizan qué temas se dan según los géneros. ¿Sí? Y ellos, a través del análisis que van haciendo, dicen que hay temáticas que son más proclives a los hombres, que les llama la atención más a los hombres, y hay temáticas que son más llamativas para las mujeres. Entre las temáticas que ellos encuentran que despiertan el interés en los hombres son la cuestión de la inflación, hablan de lo que hace a las cuestiones también del trabajo, o sea, de la desocupación, mientras que en las mujeres dice que es más referido a la cuestión de las drogas, a la cuestión de la educación, de la salud. Entonces, si uno piensa en esto, en Misiones, donde el 52%, según el último censo, son mujeres,
¿sí? Entonces también, si uno quiere tener un efecto importante dentro del electorado, tendría que pensar políticas que sean más amigables a las mujeres que a los hombres. ¿Sí? O sea, vamos de vuelta en esto. ¿Para qué vemos acá? ¿Para qué analizamos la política pública? Porque también es importante que el día de mañana ustedes, como asesores, tengan en cuenta que cada una de estas ideas tiene un interés dentro de la agenda de gobierno, ¿sí? O sobre todo de permanecer en el poder, ¿sí? La otra temática, con esto ellos analizan, diríamos, lo que hace a la agenda, dicen, esto es lo que podemos analizar y que podemos, teniendo en cuenta una agenda, qué es lo que podemos analizar de la misma. La otra temática que ustedes tenían y que nos quedó pendiente en la clase anterior, era los actores que intervienen en las políticas públicas. ¿Sí? A ver, si nosotros, el autor que nosotros seguíamos hace algunos de los actores clásicos, diríamos, del sistema político. ¿Sí? Ustedes habrán visto que es, cuando leyeron, clásico. Pero también nosotros desde el análisis de las políticas públicas podemos tomar otra clasificación. La primera clasificación que nos va a interesar a nosotros es quién es el sujeto encargado de la sanción de la política pública. ¿Qué significa esto? De la aprobación, de la sanción o de la aprobación. En ese aspecto nosotros vamos a tener o al poder legislativo o al poder ejecutivo, según las características. En muchos casos hay políticas públicas que fueron sancionadas mediante leyes, ¿sí? Y en otros casos surgen de decretos, que ahí también ya vamos con el formato de las políticas públicas, ¿sí? Cuando tiene mucha importancia, cuando la temática está muy vigente dentro de la comunidad, tiende a establecerse por ley. Miren ahí el caso ustedes para ejemplificar la cuestión de la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo primero fue por un decreto y después alcanzó el nivel de ley. ¿Por qué? Porque se entiende que la ley tiene menos posibilidad de ser anulada, o diríamos, ¿sí? De anular o de dar de baja una política pública. En cambio, si sería un decreto, cuando viene otro gobernante, es más fácil el cambio de esa política pública. ¿Sí? En cambio, cuando estamos hablando de una ley, ya tiene que haber otros consensos y otras formas para poder modificar una ley según el caso. ¿Sí? Miren que eso usted, si nosotros vemos hoy en lo que es esta cuestión de los consensos, ven usted un tema que hoy está, que es importante dentro de la agenda del Estado, que es la cuestión del procurador de la nación. Si ustedes le están siguiendo, ahí hay una temática de cómo va a ser la elección y la destitución del mismo. Entonces, el primer actor es el que sanciona la política pública. El segundo actor que nosotros tenemos que tener en cuenta es el que ejecuta la política pública. El que ejecuta. Ahí siempre vamos a estar en otro nivel dentro de la administración. Y cuando ahí yo hablo de la administración, ustedes recordarán que nosotros decíamos el año pasado en Derecho Público que la función administrativa se da en los tres poderes y se dan en los entes descentralizados, ¿sí? Que es la puesta en marcha de las acciones del Estado, que sería la actividad administrativa. ¿Sí? Entonces acá nosotros, depende de la política pública, podemos encontrar ejecutores dentro del Poder Ejecutivo o podemos encontrar ejecutores dentro de la Corte Suprema. Recuerden ustedes, la Corte Suprema tiene una política pública que es la primera que creó el Observatorio para la Violencia contra la Mujer, que es una política pública, porque tiende a llevar los números de esa temática que en un momento fue importante y que fue el primer poder que dijo, bueno, vamos a comenzar a relevar
los casos de violencia. Entonces, significa que no solamente el poder ejecutivo ejecuta las políticas públicas. Nosotros vamos a tener todo el espectro del Estado que va a llevar adelante las políticas públicas. El tercer sujeto que encontramos también en las políticas públicas van a ser lo que nosotros, o lo que ustedes llaman en la teoría clásica política, los que ejercen influencia, los actores que ejercen influencia dentro de los diferentes ámbitos. Ahí nos encontramos con un espectro muy amplio. El autor ahí habla de los partidos políticos, porque obviamente cada gobernante proviene de un espacio político, como es el sistema argentino, que sí o sí tiene que ser nominado por un partido, cada uno de los cargos. ¿Sí? No hay candidaturas libres dentro de la Argentina. ¿Sí? El segundo de las cuestiones pueden ser los sindicatos, que ejercen un poder importante hoy todavía en la Argentina, históricamente más, pero hoy siguen teniendo, y Los medios, profe. los medios de comunicación. Miren ahí lo que digo los sindicatos, miren que el jueves y viernes pasado se paró prácticamente la clase media baja en la Argentina en Misiones sobre todo por el paro de la UTA, como sindicato. Los medios de comunicación más importantes, porque ahí cuando estos autores españoles hablan de esta cuestión de el número de los problemas, dicen, una forma de medir la incidencia del medio es la cantidad de noticias que surgen respecto a una misma temática en un mismo día. Un canal de televisión puede sobre un mismo problema público a todo momento estar dando noticias. Y si otro canal lo emite, llega un momento en que algunos días uno prende la tele y todos los canales tienen la misma problemática. Y ahí es donde buscan que se incorpore esa problemática dentro de la temática, dentro de la agenda.